Seguimos compartiendo la mañana del 11 en vivo, como les habíamos adelantado. Vamos a hablar con el ministro de Trabajo y Seguridad Social, el doctor Pablo Mieres. Ministro, buen día, ¿cómo le va? Gracias por Buen día, atendernos. ¿cómo les va? Un gusto, gracias por el contacto. Con mucho gusto. Encantado. Bueno, ministro, con muchísima tarea, evidentemente, eso no es ninguna novedad, con un crecimiento de las solicitudes de seguro por desempleo, en algunos casos parcial, en otros casos total. Pero bueno, en definitiva, ¿cómo está viendo usted el comportamiento de este fenómeno? Y bueno, era lógico que ocurriera, que se trata de una situación aguda, repentina, que ha representado para muchos sectores de actividad un freno inmediato de toda actividad y por lo tanto de ingresos, y el correlato de eso es la posibilidad de enviar a los trabajadores de esos sectores de actividad al seguro de paro. Nosotros, en función de la constatación de estas circunstancias, entendimos que podíamos generar un tipo de seguro de paro más flexible, habida cuenta de que esperamos todos de que la inactividad que se ha generado sea temporal y por lo tanto que las modalidades del seguro de paro acompañen esa temporalidad. Y bueno, el crecimiento ha sido exponencial. Nosotros teníamos hasta el lunes 16 de marzo un número de solicitudes parecido al del mes de febrero y el de enero, menos de 8.000 en la mitad del mes, y al 30 de noche, o sea, el lunes de noche, todavía no tengo los datos de ayer martes, la cifra había trepado a 80.000, es decir, se habían generado 72.000 solicitudes de seguro de paro más, de los cuales obviamente todavía no sabemos cuántos efectivamente se autorizarán, porque a veces hay solicitudes que no cumplen con los requisitos, en fin, pero de cualquier manera es un impacto muy grande de crecimiento de este instrumento, que es un instrumento obviamente válido y necesario para este tipo de problemas. Ministro, tenemos mensajes de nuestros televidentes. Uno dice, hay muchas personas que necesitaban el seguro de paro y resulta que como tenían empresas abiertas de años atrás, no les correspondía el seguro. Muchas realmente necesitan el seguro. Mi pregunta es si en algún momento podrán averiguar algo con la autoridad correspondiente. Por eso le trasladamos la pregunta a usted. Está muy bien. Nosotros tenemos que chequear que ciertos requisitos no se vuelvan un impedimento para mucha gente. Y en ese sentido, en la mesa de análisis del Ministerio de Trabajo está el tema de cuáles son los requisitos y qué capacidad de flexibilidad podemos adoptar. Todavía no está nada resuelto. Por ahora lo que hemos generado es ese seguro de paro parcial, que significa que los trabajadores mensuales, porque los jornaleros ya lo tenían, puedan acogerse al seguro de paro por menos de un mes, por tiempos más breves, 15 días, 20 días, etcétera, o por mitad de horario, que esa es otra modalidad nueva, es decir, que la persona que trabaja 8 horas reduzca su horario a 4 y que el seguro de paro cubra las otras 4 horas. Todas son modalidades que estamos innovando para tratar de estar en línea con la agudeza de la situación de emergencia que estamos viviendo. Muchos preguntan qué pasa con, por ejemplo, los cuidacoches, a gente que depende de la monedita, del peculio diario y que no tienen derecho a seguro por desempleo. ¿Cuál va a ser la situación con esa gente, ministro? Bueno, hay un conjunto muy extenso y de distintos niveles sociales que no tienen cobertura por seguro de paro dentro de lo que podemos llamar el universo de los trabajadores. O sea que cuando hablamos del seguro de paro estamos hablando de los trabajadores en situación de dependencia con respecto a una empresa. Después de eso tenemos un número muy importante de trabajadores informales, que de acuerdo a la última encuesta de hogares se sitúa en 400.000 personas. Esas 400.000 personas no están en ningún régimen
de cobertura social de ningún tipo, no hacen aportes, son informales. Y por otro lado tenemos un conjunto también muy importante que podemos estimar en unas 100.000 personas que tienen modalidades de trabajo, de venta de servicios desde la creación de una empresa unipersonal o monotributista. Esas personas tampoco tienen derecho a seguro de paro. O sea que estos dos subconjuntos tenemos que atenderlos de alguna manera. Con respecto al primero, que es el más numeroso y que además refleja en gran medida las franjas de nivel socioeconómico más bajo, lo que se ha establecido es más bien una cobertura desde el Ministerio de Desarrollo Social. Y en ese sentido se ha establecido la duplicación en dos veces del monto de todos los beneficiarios de la tarjeta de Uruguay Social. Eso supone un apoyo alimentario básico para un número importante de personas que representa un número relevante de hogares que multiplicados, así de memoria les digo, 80.000 hogares, o sea que podría haber allí alrededor de 400.000 personas, no de 400.000 trabajadores, sino de personas. Por otro lado, tenemos los beneficiarios, los hogares que son beneficiarios de las asignaciones familiares del Plan de Equidad, que junto con los beneficiarios de la tarjeta de Uruguay Social podríamos estar cubriendo una buena parte de los trabajadores informales. Allí la propuesta que se ha hecho es un aporte también de carácter alimentario durante 2 meses para todos esos hogares, que son unos 120.000 hogares más. Eso es lo que se ha avanzado hasta ahora en materia de cobertura para los trabajadores informales o las personas que directamente no tienen ningún tipo de actividad laboral. Por otro lado, se ha otorgado un subsidio del aporte para las unipersonales y monotributistas, que el subsidio equivale al 40% del aporte y el 60% restante se financia sin intereses a partir de junio o julio, no me acuerdo ahora, en varias cuotas. Y además se están estudiando otras medidas que buscan dar respuesta a esa franja donde ya, digamos, el nivel, primero son formales todos, pero por la modalidad de relación no tienen cobertura de seguro de paro, y además en muchos de esos casos su actividad económica se ha visto directamente muy afectada o totalmente afectada. Y allí tenemos entonces otro desafío, que es dar apoyos que se están discutiendo en estos días y seguramente habrá algún tipo de respuesta, espero, en los próximos días. Ministro, me imagino que en este grupo también se abre a aquellos trabajadores que trabajan por hora, ¿no? Por jornada y por hora. Sí. ¿Cómo se trabaja con ellos? Bueno, los jornaleros, en la medida que están en relación de dependencia, tendrían derecho al seguro de paro. Y en ese caso están regidos por las normas de los jornaleros, que además en esos casos ya tenían un seguro más flexible, es decir, de seguro de paro por un determinado número de jornales que no era necesariamente el total, o sea que ahí la flexibilidad ya existía en la norma originaria, ¿no? Y después, por otro lado, ayer también conversábamos con el ministro de Turismo. ¿Qué pasa Sí. con los centros hoteleros, las posadas, las Sí. hosterías, que también, Sí. obviamente ante esta situación, no están facturando? No, está claro, y desde ese punto de vista lo que se está haciendo con los hoteles es considerar la situación y el envío a seguro de paro. En la medida que van surgiendo las solicitudes, se está activando con un criterio de flexibilidad con respecto a las jornales trabajadas en los últimos meses, por entender que como es una actividad estacional tenemos que tener un criterio más flexible.
Ministro, otra pregunta que nos hacen es qué pasa con los pescadores artesanales. Hay mucha gente que vive de bueno, la pesca que puede generar en un día para transformarla en dinero y llevar el sustento para su familia. ¿Qué pasa Sí. con esa gente? Bueno, eso es ese Dentro de ese conjunto, universo que usted decía. sí, ese conjunto es parte de los trabajadores informales. Y lo que allí se puede ofrecer, ya digo, es por un lado, por el caso de los que caen como beneficiarios de las tarjetas de Uruguay Social o por beneficiarios de asignaciones familiares del plan de equidad. Los que no están cubiertos por estos dos conjuntos, el MIDES está pidiendo que se comuniquen con un 0800, que ahora no tengo el número exacto, pero es un 0800 donde se solicita una ayuda alimentaria que se va a ofrecer, ¿no? Ministro, El también 0800-7263 es el número. 7263. 0800-7263 para comunicarse con el MIDES y el MIDES responde entonces con una ayuda alimentaria. ¿Cómo se puede planificar o considerar, ¿no?, los distintos pedidos de seguro de paro cuando recién está comenzando esta situación, esta crisis sanitaria en el país y obviamente van a ir aumentando día a día, ¿no? Bueno, a ver, primero, está buena la pregunta porque permite analizar cómo está compuesto el número de solicitudes y seguro de paro. En primer lugar, la gran mayoría son seguros por suspensión o reducción. Solo unos 6.000 son seguros de paro por despido. ¿Esto qué está indicando? Está indicando que en la expectativa de quienes envían trabajadores al seguro de paro está la idea de que es algo provisorio, que no tiene el sentido de cierre del emprendimiento, sino de buscar, por reducción o suspensión de la actividad, enviar a sus empleados al seguro de paro. Es una señal que podemos catalogar dentro de este panorama tan complicado como alentadora, ¿no? Porque estamos hablando de que de las 80.000 solicitudes, solo 6.000 son de despido, por causal despido. Esto habla de este fenómeno agudo que estamos viviendo de reducción sustancial de la actividad. Por otro lado, también está claro que desde el punto de vista del tipo de actividad, el comercio aparece el comercio en el sentido amplio aparece en el primer lugar, tiene el 20 y pico % de las solicitudes, luego aparece el sector de la construcción con un porcentaje del 10-12% del total, y bueno, después los demás sectores de actividad aparecen con porcentajes menores. Pero esa es una de las características, o sea, estamos enfrentando una situación aguda y por lo tanto, bueno, el seguro de paro que cubre por 4 meses es el común. Uno espera que en ese transcurrir del tiempo podamos salir de la situación de emergencia sanitaria, ¿no? Ministro, tanto usted como el presidente del BPS han dicho de que para darle tranquilidad a la población, el Estado está en condiciones de absorber este gran impacto por el aluvión de solicitud de seguro de paro, sea en la modalidad de seguro de paro por despido, que son la minoría, o de seguro de paro parcial, como señalaba usted. Ahora, el aumento, porque todo tiene un límite, ¿no? ¿Hasta Sí. cuándo tiene capacidad el Estado de que esto, más allá de que Gali decía que era un porcentaje menor en el presupuesto del BPS el desempleo, el seguro por desempleo, pero de todas maneras preocupa que las cifras siguen en aumento diariamente? No, la idea es clara, transmitir la tranquilidad de que todas estas coberturas sociales se van a cubrir. El Estado tiene la decisión tomada y los fondos para atender esta emergencia. Por supuesto que esto significa un aumento del gasto, un aumento importante, que además es muy difícil de cuantificar definitivamente porque no sabemos cuánto dura esta situación, pero transmitir la tranquilidad a todos los ciudadanos de que quienes están amparados en el seguro de paro o por subsidios de enfermedad y quienes dependen de sus jubilaciones y pensiones que se empezaban a pagar hoy, justamente
van a ser cubiertas sin ningún tipo de duda y con total tranquilidad. Por otro lado, hablando de los trabajadores, ¿no? ¿Cuál es el derecho que tienen los trabajadores para, bueno, para quienes siguen yendo a trabajar, los comercios que siguen abiertos, supermercados, como para respetar estas medidas de prevención? Porque imagino Sí. capaz que hay alguna demanda o alguna queja. ¿Cómo se cumple con estas medidas de prevención por parte de los trabajadores? Se está trabajando de manera continua, permanentemente, en los distintos sectores de actividad, con diálogos tripartitos, con participación de la Dirección de Trabajo del Ministerio, para acordar formas de funcionamiento en esta situación que contemplen las medidas de seguridad, de higiene y de salud, que han sido, por otra parte, emitidas desde la CONASAT, es decir, de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Esas medidas se están cuidando. Si hay denuncias, se atienden a través de una inspección de trabajo y se constata si se cumplen o no se cumplen y se sancionará a los que no lo cumplen. Pero hay un diálogo bipartito muy significativo. Ayer, particularmente, yo participé en una reunión entre la Asociación de Supermercados y FUESI, es decir, la gremial sindical que congrega a los trabajadores del comercio, y se están analizando punto a punto los problemas y las dificultades y al mismo tiempo las garantías para quienes tienen que continuar con actividad, porque la idea, por supuesto, es que hay ciertas actividades que deben continuar, y yo diría, el Uruguay optó por un modelo de reducción drástica de la actividad económica, pero al mismo tiempo con la idea de que no se desaparezca, digamos, que no se apaguen los motores, como se ha dicho, sino que se funcione en este régimen de ritmo muy disminuido y con la prioridad puesta en el aislamiento social. Ministro, le quiero consultar sobre otro aspecto de esta realidad. ¿Cómo ve usted que se está desarrollando desde el punto de vista político lo que es el trabajo del gobierno, lo que es el trabajo de la oposición, el aporte de la oposición? Porque en su área está nada más ni nada menos que la clase trabajadora, que es algo muy defendido, es algo que también hay que cuidarlo mucho porque sufre inmediatamente consecuencias negativas como en este caso. ¿Cómo está viendo usted? ¿Que está viendo una actitud constructiva de que es de aportes o que hay algún palo en la rueda innecesario? No, a ver, yo creo que más allá de algunos ruidos que hubo la semana pasada, Sí. con esa medida de protesta que nos pareció realmente inoportuna, lo que ha habido es un diálogo permanente. Y tuvimos el lunes 16, el primer día hábil después de la declaración de la emergencia sanitaria, una reunión entre el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Industria, la Secretaría de la Presidencia, con el PIT-CNT y una delegación de las cámaras empresariales para empezar a avanzar en la instrumentación de cómo se iba a desarrollar la actividad en los distintos sectores de actividad justamente en este nuevo contexto. Y esa fue una reunión muy positiva, muy positiva. Después de eso hemos mantenido contacto permanente con dirigentes sindicales de distintas áreas y también con dirigentes empresariales para evitar conflictos, problemas, etcétera. Y hoy, nuevamente, ahora a las 4 de la tarde, nos vamos a reunir con los principales dirigentes del PIT-CNT y los principales dirigentes gremiales del sector empresarial para evaluar 2 semanas después cómo ha avanzado la cosa, cuáles son los problemas que se detectan, qué nuevas medidas se deberían tomar, dónde están los puntos neurálgicos. O sea que esto es permanente y está en un sentido de comunicación permanente también. Yo creo que va en línea también con lo que fue ayer la reunión del presidente de la República con una delegación del Frente Amplio, donde justamente lo que yo creo que hay que destacar con mayor fuerza es la voluntad de colaboración y de apoyo para salir adelante de manera conjunta. Me parece que ese es un camino maduro y serio ante una situación que todos sabemos que no es responsabilidad de nadie. Esto nos cayó como una especie de
yo qué sé, de meteoritos sobre el país y que tenemos que buscar la manera de resolverlo y donde hay sintonía en términos generales sobre las maneras de resolverlo, ¿no? Ministro, sin lugar a dudas, esa definición de meteorito es muy descriptiva porque en todos los ministerios, en todo el gobierno, en el Uruguay y en el mundo, esto es algo que no estaba en los planes de nadie y que ha distorsionado y ha pasado a un segundo plano indiscutible todo lo que eran prioridades, por ejemplo, para el gobierno hasta el día que asumieron el 1 de marzo, ¿no? Pero bueno, en función de la conducta responsable de todos, seguramente lo más rápido posible retomaremos la normalidad. Le quiero agradecer muy especialmente esta comunicación, ministro. No, un gusto grande, Marcelo, un saludo a todos y la convicción de que esto va a terminar y volveremos a la normalidad, ojalá lo más rápidamente posible. Que así Abrazo sea. grande. Abrazo virtual a la distancia. Hasta luego. Nos tenemos que ir a la pausa. Bueno, muchas cosas, muchas preguntas respondidas, ¿no? Con el ministro hay una gran cantidad de gente porque nos siguen mandando casos. Bueno, nosotros somos pancheros, vivimos de eso. ¿Qué vamos a hacer? ¿Tenemos seguro por desempleo? Hay una cantidad de trabajadores del sector informal, que es un universo enorme, que bueno, van a ver cómo hacen, Bueno, ¿no? Con justamente toda esa gente. el ministro también separó en grupos, ¿no? Los trabajadores informales, los trabajadores en relación de dependencia, las unipersonales, y eso también parece que aclara bastante el panorama ante cada caso particular, directamente cómo se agrupan en estos grupos la ayuda que van a recibir. Exactamente. Un mensaje que nos llega, que son de esas cosas que decir, no puede ser, hay que hacer algo ya. Buenos días, señor Marcelo. Le escribo para hacer saber a la población que hace unos días vino desde Nueva York a un edificio de la península una señora mayor, tiene 90 años. Me informaron que no se hizo ningún chequeo, que hoy ella salió al súper sin ningún cuidado, como si nada estuviese pasando, con personas como estas, egoístas, que no aprecian su vida. Obviamente que la vida y salud ajena no les importa. Así estamos con esta pandemia. Es indignante. Por favor, quiero que lo informe ahí en su programa. En este momento lo estoy mirando. Desde ya, muchas gracias. Muy bueno su programa. Le saluda atentamente Juana. Esa gente, primero, una señora de 90 años es de altísimo riesgo. Esa señora tiene que estar confinada sí o sí en su casa. Ya lo ha dicho el gobierno, particularmente en una de las conferencias de prensa arrancó diciendo, dirigiéndose a la gente mayor de 65 años, quédense en su casa. Alguien los va a ayudar, les va a hacer los mandados, les pagará las cuentas, pero son de altísimo riesgo. Por favor, no se la jueguen. En este caso, una persona que viene de Nueva York, una ciudad que está al rojo vivo con el tema del coronavirus, que dice aquí que no le hicieron ningún chequeo. Yo supongo que al ingresar en el aeropuerto Carrasco lo están haciendo. Se supone que al embarcar en Nueva York también, pero bueno, en definitiva son suposiciones, pero bueno, creo que lo que hay que hacer es tratar de que algún médico vea a esa señora, hablar con ella y tratarla de hacer entrar en razón de cuáles son los riesgos que corre ella y todos los demás. Ahora hacíamos una pequeña pausa, enseguida volvemos con más en la mañana del 11.